mensaje lleva por título El pecado que nos conduce a la muerte. Está basado en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 14 al versículo 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, vivimos en un mundo donde el pecado se ha normalizado y hasta se ha celebrado. Muchos no comprenden, de los que habitan en esta tierra, hermanos, la seriedad espiritual del pecado ni las consecuencias que este pecado trae en las vidas de las personas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos toda la honra y te damos toda la gloria. Te pedimos, Señor, que seas tú, por medio del Espíritu Santo, hablando hoy a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la fuente interna del pecado es la concupiscencia del hombre. La fuente interna del pecado es la concupiscencia del hombre. Eso debemos de aprenderlo, amados hermanos, porque realmente es en el interior, en el hombre interior, hermano, donde se produce y se desarrolla esa fuente que alimenta, hermano, que alimenta ese pecado. Así como la palabra de Dios es la fuente de vida y de fortaleza en nosotros, en el hombre interior, hermano, en el hombre interior habita esa fuente que es la concupiscencia del pecado. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia, hermanos? Es un deseo desordenado e inclinado al mal. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros, hermanos, no permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestro ser, entonces esa fuente interior comienza a trabajar y a fluir, pero a fluir al mal, hermano, al mal pensamiento, a las malas acciones, a las malas actitudes, al mal proceder. El pecado no proviene de Dios, dice Santiago 1:13, sino, dice Santiago 1:13, del corazón del hombre. También Jeremías 17:9 nos menciona eso mismo. La tentación no es pecado en sí. Nosotros, hermanos, sabemos que nos podemos ver tentados, pero cuando se acaricia la tentación, da paso a la caída. Cuando acariciamos la tentación, entonces damos paso a la caída. Y vemos un ejemplo en David, cuando él salió a su azotea de su palacio y vio a Betsabé bañándose. ¿Y qué pasó? Que David cayó en la tentación. ¿Y qué esa tentación? Vino por los ojos. Pero fue el deseo no controlado lo que llevó a David al pecado. Eso está en 2 de Samuel 11, del 2 al 4. El proceso entonces del pecado como una maquinaria que va trabajando. Primero ocurre lo que se llama la concepción.
después el nacimiento y después la muerte. Muchos en la humanidad actual ven el pecado como parte del alimento diario en sus vidas. Muchos que no conocen de Cristo. ¿Por qué razón lo ven así? Porque dicen ellos, a mí esto no me trae nada más que placer. Pero déjeme decirle algo muy importante, amados hermanos. Realmente el pecado que nosotros, hermanos, acariciamos y nos complacemos, nos lleva a una destrucción eterna, no temporal, sino que eterna. ¿Y cómo ocurre ese proceso? El pecado entonces no va a ocurrir a lo inmediato, sino que el pecado es un proceso. Primero tiene una concepción, deseo alimentado por la mente. Lamentablemente, hermano, tenemos la naturaleza pecaminosa. Y lamentablemente, aunque oramos, aunque cantamos, aunque alabamos al Señor, andamos en el mundo. Y muchas veces no tenemos el dominio propio del espíritu para controlar esos malos pensamientos, para controlar, hermanos, esas malas acciones. Caemos en errores y probablemente todos los días. Y en los hijos de Dios, ¿qué hacemos? Pedir perdón a Dios. Pero no debe de ser tan solo eso, hermano, sino que debemos nosotros de humillarnos ante la presencia de Dios, derramar nuestra alma en verdadero arrepentimiento, hermano. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para poder ver su gloria. Por esa razón es que muchos estamos enfermos. Por esa razón es que muchos, hermanos, siempre andamos deprimidos. Por esa razón es que muchos andamos siempre, hermanos, con opresiones dentro de nosotros. Por eso muchos andamos con ansiedades, inseguridades, porque dejamos que el pecado, hermanos, tome control en nuestra vida. Estamos permitiendo que esa fuente esté fluyendo y fluyendo como una maquinaria que produce y produce la concupiscencia, hermano, interior que se mueve en nosotros. Y por eso muchas veces no somos más que vencedores. Por eso muchas veces no somos más que victoriosos. Dejamos que el pecado nazca y que se ejecute la acción pecaminosa. Y eso, hermano, nos lleva a la muerte. Y esas son las concupiscencias espirituales, según nos dice el libro de Isaías 59, versículo 2. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos nosotros llevar una vida victoriosa, hermano, una vida sin temores. Cuando el hombre viene a Cristo Jesús, en el hombre ocurre la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Esa es la unión hipostática. Cristo es la unión hipostática. Era Dios y hombre a la vez. Pero el Señor nos formó a nosotros de igual manera porque nos dio su identidad.
nos dio su espíritu y nos dio la unión hipostática también. Porque en nosotros habita la naturaleza divina y también habita la naturaleza humana. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, venimos a ser uno solo. Uno solo. Y por lo tanto, hermano, ya en el hombre que tiene esa unión hipostática con Cristo, con Dios, el pecado no reina en él, porque ya Cristo lo venció, porque ya ahora es uno solo con Cristo. Pero existe lo que se llama el engaño del pecado. Entonces, el engaño del pecado promete placer, pero cosecha dolor. Notemos en algunas personas en la tierra, en la sociedad en que nos desenvolvemos, que siempre vemos a esas personas frustradas, infelices, incapaces. ¿Por qué razón? Porque se dejan engañar, porque permiten el engaño del pecado en sus vidas, porque de pronto les causa placer, pero la cosecha es de dolor. Por eso dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Acaso usted cree que usted tiene todo el dominio y se conoce a usted mismo? Si Cristo verdaderamente es el centro de su vida, entonces verdaderamente usted va a ser un vencedor. Pero ¿por qué vive frustrado? ¿Por qué vive amargado? Satanás disfraza el pecado como atractivo, según nos dice 2 Corintios 11:14. Pero sus frutos son, atención, culpabilidad. Salmo 32 del 3 al 4. Condenación. Romano 8:1. Si no está usted en Cristo. Y por último, muerte espiritual. Y si no hay arrepentimiento, muerte eterna. Apocalipsis 21:8. Amados hermanos, la vida es un proceso. Un proceso que Dios la dejó con el objetivo de que el hombre pudiese reflexionar y pudiese venir al arrepentimiento. Pero el hombre, hermano, sin Cristo, prefiere mejor vivir en la carne. Y cuando no haya solución en la carne, entonces le pone pero a todas las cosas del Señor. Y cuando le pone pero a todas las cosas del Señor, entonces no encuentra salida. No encuentra salida. Busca por un lado y no encuentra la paz. Busca por el otro, no encuentra la felicidad. Busca por el otro y no encuentra el sosiego. Busca por el otro lado y no encuentra la firmeza de la fe, la esperanza y la seguridad, la confianza. No la encuentra, hermano. ¿Y cómo recurre? A las quejas, a las lamentaciones, a las dudas, al dolor.
Y entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, ¿cuál sería la solución para nosotros? Es confesar y apartarse del pecado. No podemos vivir caminando, hermanos, en la obra de Dios sin confesar nuestros pecados. No podemos. Por eso entonces va a vivir frustrado, prefiere vivir frustrado toda su vida. Lo que debemos de saber es que nos puede tocar la muerte hoy o mañana. Pero si yo estoy sano, así decía mi jefe que yo tuve en la compañía que trabajé, siempre que lo iba a traer al aeropuerto, me decía, ¿cómo está Wilma? Un hombre con mucho dinero. Bien. Yo estoy muy bien. Y a la semana nos dan la noticia que cayó en redondo en el baño de su casa. Del corazón se murió. Ah, hermanos, no es tan fácil. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amado hermano, le voy a invitar que se ponga de pie ahora. ¿Está usted, amado hermano, acariciando algún pecado en su corazón? ¿Está atrapado en un ciclo de tentaciones que está dando fruto a una vida de derrota y de culpabilidad? El Señor le dice ahora, hermano, ven ahora a mis pies y estemos a cuenta que esos cantos que hoy se cantaron produzcan un efecto en su vida también. Que toquen su corazón y toquen mi corazón para que yo pueda, hermanos, tener el valor de confesar mis pecados, de que usted confiese sus pecados y renunciar a él, a esos pecados y volver al camino de la vida en Cristo Jesús. Jesucristo ya pagó el precio. No tiene usted por qué morir espiritualmente. Hay vida, perdón y restauración en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, pasemos todos aquí al frente y hagamos, por favor, un semicírculo. Y digámosle al Señor, Señor,